Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy les comparto directamente con la aplicación Aboger que contiene directamente el Código Civil, Decreto Ley 106, continuando con esta sección, contratos típicos civiles en Guatemala, resumen, definición y elementos. Entre el siguiente contrato típico civil regulado en nuestro ordenamiento jurídico está establecido lo que es la compraventa. La compraventa, hago mención directamente y por adelanto, la compraventa tiene de una vez características principales, que es bilateral, hay un vendedor y un comprador, oneroso, conmutativo, en la situación principal directamente esa situación para que lo tengan de ejemplo, esa situación. Y obviamente no es formal, porque la compraventa algunos pueden confundir de que es solemne, pero no es solemne porque en su caso la compraventa de bienes inmuebles es debido por razón de registro en el registro general de la propiedad. Entonces, continuando con ello, en este video, como siempre hago mención, no abordo las categorías especiales o modalidades especiales en cuanto a compraventa, debido a que es un resumen para preparar, estudiar y directamente tener una noción general en cuanto a lo que es el contrato de compraventa, porque si nos ponemos a detalles directamente se nos hace un video de 1 hora. Y lo que se procura hacer con esos videos, esta situación, es que sea una, una, un resumen, que sea práctico, simple y al grano. Entonces, importante tener en cuenta. Y otro aspecto importante es que si los anteriores, promesa, opción, mandato y sociedad civil, eran preparatorios, estos se les conoce como traslativos de dominio, los que estaremos viendo algunos de estos. Traslativo de dominio debido a que se traslada el bien a otra persona. Entonces vamos con la definición. Lo bonito del Código Civil es que establece definiciones. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Artículo 1790. Vamos por partes. Contrato típico civil, por el cual una persona denominada vendedor transfiere la propiedad de un bien a otro denominado comprador a cambio de un precio en dinero, es decir, a cambio de pagar un precio en dinero. Ahí vemos una forma de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, otra vez, es un contrato típico civil por el cual una persona denominada vendedor transfiere la propiedad a otra denominada comprador a cambio del pago de una suma determinada de dinero. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque este se obliga, el comprador se obliga en esta circunstancia. Entonces, es por ello en esta situación para que tengan esto en cuenta. Entonces, este contrato hay que tener en cuenta esta circunstancia que tiene sus modalidades y características especiales y tiene varios artículos, de una les hago mención. Recomendaciones, pues le recomiendo tomarse su tiempo en leerlo y obviamente esa circunstancia ir tomando, analizando cada artículo. Hay artículos en esta situación que indirectamente les da una pista de qué se puede, qué no se puede hacer. Un ejemplo, vamos al artículo 1791, ahí está la prohibición de retroventa. 1792, la prohibición de la compraventa entre cónyuges. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay algunos artículos que ya hay que irse enfocando porque siempre es bueno darle lectura en esta situación. Entonces, ahí está la definición. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos, Lick? Pues venimos y los elementos personales, esta situación, el elemento personal es comprador y vendedor. ¿Y cuál es el elemento real o el objeto? Es la entrega de la cosa, de la res, diría un licenciado que me dio directamente, o del bien en sí. ¿Y es formal? No, no es formal. Se puede realizar de conformidad con las modalidades del Código Civil en su artículo 1574. Prácticamente, donde establece se puede ser por documento privado, escritura pública, correspondencia, verbal. Obviamente ya sabemos directamente cuáles son los efectos que esa situación en cuanto a la forma jurídica de los contratos. Entonces, importante tener en cuenta. Resumen, elemento personal, comprador-vendedor. Elemento real, entrega del bien. Elemento formal, directamente hace mención esa situación de que no hay una formalidad. ¿Y qué pasa con los bienes inmuebles? Es debido por razón de registro.
porque se tiene que inscribir es que se debe realizar en una escritura pública, porque a partir de la escritura pública, en el papel sellado especial protocolo, el notario se obliga, yo había querido que eso me explicaran cuando lo recibí, ¿verdad? El notario se obliga a extender dos papeles súper importantes. Uno, el archivo general de protocolos, que se le denomina testimonio especial, con los timbres notariales y timbre fiscal por hoja, por razón de registro, y el testimonio que se entrega al cliente, que siendo este el que va a escribirlo, y esta circunstancia con los timbres, en este caso timbre fiscal, y en su caso, pues la factura, porque al ser una compraventa de bien inmueble, recuérdense la ley del IVA, eso lo pueden ver directamente también de referencia con otros licenciados, que al ser una compraventa que cae lo que es el impuesto del IVA. Por lo tanto, esta circunstancia, pues testimonio especial, entonces al tener que inscribir ese testimonio, por supuesto, tiene que venirse y realizarse en escritura pública. ¿Por qué? Porque se tiene que escribir en el registro general de propiedad para trasladar de propiedad el propio bien. Entonces, importante a tener en cuenta. Entonces, ahí está el resumen. Súper práctico esa circunstancia. Es fácil directamente cuando ya uno va agarrando la práctica y va uniendo cabos. Entonces uno dice, tanto costaba esto en la facultad. Bueno, entonces espero yo que les haya gustado el video. Dejar su like, compartir, comentar. Se agradece un montonazo. Gracias siempre por ahí estar presentes y prácticamente seguir apoyando. Dejar su like, compartir y sobre todo comentar. Siempre si hay observaciones, si pueden aportar modalidades, pues ayuda más a crecer. Suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Chao.